Los lunes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Acá con Javier. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Sí, no sabía decir Javi o Javier, me eran parecidos. Es lo mismo, sigo siendo yo, me autoconozco. Muy bien. Y allá tenemos a Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y las coordenadas. O redes, ¿no? Por redes. Yo le digo coordenada porque no sé. ¿Te suena? Y me cuesta trabajo, toda la modernidad me cuesta. Es un tema. No hay problema. Pero bueno, las redes. Buenas tardes a todos y todas. Sí, nos pueden escuchar a través de radiorebelde.ar, a través de AM1570. Los pueden ver a ustedes a través de YouTube en Radio Rebelde AM740. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, que son en Twitter o X, todavía dice Twitter, arroba Qué genial. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Alentamos eso igual, envíen mensajes, saludos, lo que les parezca. Bueno, acá leemos y recibimos, comentamos. Muy bien. Bueno, el eje de la política argentina se fue para el norte, para Salta, frontera con Bolivia, toda la semana pasada. Exactamente, aunque no tuvo tanta repercusión mediática. No, pero es un hecho de importancia de gravedad, nacional, no es solamente provincial. Por eso le hemos dedicado este editorial y vamos a entrevistar a un compañero de Salta. Bien, vamos al editorial. Dice: el asesinato de Fernando Martín Gómez. Bullrich y Milei necesitaban un muerto. Los hechos: el asesinato en Aguas Blancas de Fernando Martín Gómez, de 27 años, y padre de 3 hijos, de 1, 3 y 6 años de edad, que compartía una casa humilde en el barrio Libertad con 12 personas, era una necesidad de la política del gobierno. Aguas Blancas, a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Orán, es un paso internacional con una pequeña población que vive del tránsito de frontera con Bolivia. El consumo de hojas de coca es legal en Argentina por la ley 23.737, que en su artículo 15 establece que la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación o a su empleo como infusión no será considerada como consumo de estupefacientes. Porque, como explicaba muy didácticamente un habitante de la zona, decir que coquear es consumir cocaína es lo mismo que decir que comer uva es tomar vino. Claro. Es exacto, es muy análogo, buena, es muy buena. Analogía. O sea que coquear no es tomar cocaína, bien. Y vender hoja de coca no es traficar cocaína. Bien. En la madrugada del 18 de diciembre, mientras las habituales columnas de coqueros o chancheros y ropero, es decir, bagallero, a todo bagallero, se desplazaban hacia Bolivia,
varios para traer hojas de coca, porque uno traen ropa, bueno, todo lo que se puede traer. Remarquemos eso, ¿no? Que es una actividad habitual, ¿no? Habitual, que es conocida y se sabe que la población de la zona vive de eso, exactamente. Miles. Varios para traer hojas de coca, los minicomerciantes fueron atacados con armas de fuego por efectivo del puesto 28 de Gendarmería, ubicado en la Ruta 50, que realizaban un operativo de control en el marco del llamado Plan Güemes. Plan Güemes, retengamos. Sí, sí, sí. ¿Ok? Pues no es que nosotros hacemos esta afirmación en balde, sino que atamos los cabos. Plan Güemes, que ahora vamos a explicar qué es. Los uniformados reprimieron a los pasadores de hojas de coca que en principio se dispersaron, pero luego al advertir el asesinato de Gómez y que había varios heridos, reaccionaron tirando piedras acompañados por otros trabajadores y vecinos, con cortes de ruta en Orán y en los puestos fronterizos. Entre las 10 y las 13, la Gendarmería ingresó al barrio Caballito de Orán, de donde son buena parte de las víctimas, recibiendo una tenaz resistencia y repudio de los vecinos. Al menos hubo un muerto, Fernando Martín Gómez, y 3 heridos de bala en estado grave. Tras la represión, en la noche en el Hospital San Vicente de Paúl de Orán se contaban unos 25 heridos. En el detalle se indicó que un herido con bala en el abdomen escapó antes de ser identificado. Otro herido en la misma situación fue operado y está en recuperación. Hay una persona con una bala en la cabeza que está en terapia intensiva y con respirador artificial. Esos son los 3 más de graves. Gravedad. Volvamos a destacar eso, ¿no? O sea, la Gendarmería disparó con arma de fuego. Sí, sí. Contra gente que estaba cargando bolsas. Y que la máxima defensa fue tirar piedras para tratar de escapar. Son 5 los heridos con traumatismos oculares, que le afectaron los ojos. Exacto. Que fueron derivados al Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta para su atención. Otro herido tiene fractura de cráneo, grave también, sí. Y se encuentran estable, pero en terapia intensiva. Sí, son lesiones internas que hay que ver cómo evoluciona. O sea que son con más de 10 heridos graves, porque los de los ojos... No, y andás a ver. Además, 13 gendarmes y 3 policías sufrieron traumatismos. Solo 2 quedaron en observación. Bueno, piedrazos, ¿no? Claro. O sea, lo que puede hacer un piedrazo. A Fernando, en una zona donde las fuentes de trabajo son limitadas, el paso de las hojas de coca, además de otras mercaderías, era la actividad que le permitía llevar un ingreso para su familia, como miles. Claro. El comercio fronterizo es casi la única fuente laboral porque se han destruido miles de puestos de trabajo con el avance de la caña de azúcar y la soja que desplazaron a otros cultivos con mano de obra intensiva y con la privatización de YPF cuando Menem. Por lo que se tiene que... Esto opino yo. Por lo tanto, se tiene que aprobar una ley que regule la importación y comercialización, es decir, el bagalleo, de las hojas de coca, porque aunque no mueven un volumen como el de la droga, esto es muy importante, representa una considerable cantidad de dinero. Aparte de la droga que ya está copada por los poderes políticos y económicos. Y que no la controla nadie, ¿no? No. Pasa. Ahí no Eso fue. Pasa, ahí no pasó. Ahí no fue Burri. Fue al comercio minorista. El asesinato se dio porque los capitalistas, con el apoyo de los gobiernos nacional y provincial de Burri y Sáenz, se quieren apropiar del trabajo de los bagalleros. Diariamente, unos 7.000 trabajadores van a la frontera a ganarse el pan
trayendo todo tipo de mercadería. Vuelvo a decir, no es la droga, es un comercio que sería lícito, pero que da mucha plata. Y también se quieren quedar con ese rubro los capitalistas. Por supuesto. Además del hecho a nivel de impacto mediático, ¿no? Las tropas nos defienden. Bueno, que claro. ese es el eslogan, ¿no? ¿Qué dijeron los familiares? Sandra, la compañera de la víctima, declaró ante el tribuno: mi marido era pasador de hojas de coca. Fuimos al puesto 28 y no nos dejaron pasar. Queremos saber qué pasó y que nos entreguen el cuerpo. Mientras su cuñada, esto era inmediatamente, son claro. Declaraciones inmediatas. Mientras su cuñada Gabriela decía: lo único que quiero es justicia, porque dicen que es cabecilla de los narcos, que mataron a un narco. Él trabajaba con coca y cigarrillos. Y agregó: ellos dicen que tenía droga. Yo quisiera que filmen en la casa donde vivía el supuestamente cabecilla narco, porque así no vive un narco, con piso de tierra y sin techo. Y continuó, con lo que cualquiera sabe, aún sin conocer esta zona del trópico de Capricornio, no todo el mundo trabaja con esa maldita droga. Hay gente honesta aquí, es lo que está diciendo. Claro. Y a esa gente honesta es la que fueron a atacar. Claro. Sus familiares reclamaron justicia y culparon a la ministra Patricia Bullrich y al Plan Güemes, que supuestamente tiene como objetivo combatir el narcotráfico. El Plan Güemes. Bullrich y el gobernador Sáenz habían lanzado 9 días antes, con bombos y platillos, el Plan Güemes. La página del gobierno nacional el 9 de diciembre titulaba Fronteras blindadas. Patricia Bullrich lanzó el Plan Güemes en Salta y dijo: vinimos a decirle basta al narcotráfico, al sicariato y a los caminos fronterizos sin control. Lejos de combatir narcotraficante, la represión respondió al matonaje de la ministra Bullrich, que así elogió a sus hombres. Nuestros efectivos son de primera línea de defensa contra el son la primera línea de defensa contra el narcotráfico. Ni tampoco fue un operativo para combatir el delito, como dijo el gobernador Sáenz, quien afirmó que es un día importante para Salta y para todo el norte argentino, no solo porque es la primera vez que tenemos prefectura, sino que además las fuerzas federales y la policía de Salta contarán con recursos y la tecnología necesaria. No para combatir el narcotráfico, sino para perseguir a los pequeños comerciantes. Y para demostrar su eficiencia, el plan necesitaba un muerto. Análisis político. Resumen latinoamericano va al hueso cuando sostienen que Salta está caracterizada por especialistas como un estado narco. Está preso y condenado el ex juez federal Reynoso del distrito Orán y otros 3 jueces acaban de ser destituidos. Lo mismo que el intendente de Aguas Blancas. En todos los casos por complicidad con el narcotráfico. En lo que va del año, camionetas policiales, patrulleros y ambulancias han sido el instrumento de enormes traslados de cocaína, no heridos, cocaína, ambulancias, patrulleros y camionetas policiales. En el juicio por el asesinato de Darío Monjes aparecen claros vínculos de los narcos con funcionarios del actual gobierno. A los responsables del narcotráfico hay que encontrarlos desarmando el entramado de complicidad del poder político y de las instituciones del Estado, no militarizando la frontera para terminar asesinando a trabajadores empobrecidos.
Ahí termina la cita del resumen latinoamericano. Además, los narcos son los que se beneficiaron con el blanqueo de capitales, del que hemos hablado. Claro, hace muy poquito, claro. ¿Quién blanquea? El que negrió antes. Claro. ¿De dónde? Buena parte. Nadie pide explicación y después se borran los registros. Y todo contento porque blanquearon y que andás a ver qué van a hacer. Exacto. Que fue promovido por el gobierno de Milei. A los narcos lejos, habría que decirle, como dice Milei, che, Milei, al final sos el jefe narco, te vamos a combatir por jefe narco. A los narcos, lejos de perseguirlos, el gobierno les provee beneficios. Ahora viene otro racionamiento que, como no está muy instalado, hago esto para llamar la atención. Bien. Amnistía Internacional informó que en el primer año de Milei fueron contabilizados 1.155 heridos. Un montón. 73 personas criminalizadas, 50 trabajadores de prensa heridos y 171 causas abiertas contra organizaciones sociales. De los hechos podemos desprender dos cosas que forman parte de la política represiva. Al día siguiente del primer asesinato político, no hubo duda, tiraron a la noche a mansalva balas y hay 5 heridos de bala y un muerto. No fue un tiro que se le escapó. No, evidentemente además no hubo advertencia, no hubo, digamos, era muy simple. Si vos tenés bagalleros caminando, grito de alto, identificación, veamos qué lleva. No, creo que no se iban a resistir. Como cuando mataron a Facundo Morales, decía, se les fue la mano. No se les fue la mano, porque si vos aplicás un método para matar y el agredido se muere, es porque funcionó, claro, funcionó lo que querían hacer, exactamente. Lo ahogaron. Bueno, lo mismo acá, si tiran con bala de guerra y hay 5 heridos graves de bala de guerra y un muerto, era el objetivo. No es que... Fue una consecuencia involuntaria, claro. Al día siguiente del primer asesinato político se emitió el decreto de Milei 1107/24 del 19 de diciembre, por el que se otorga al presidente la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para intervenir en conflictos de seguridad interna y habilita la militarización de cualquier objetivo de valor estratégico. Y eso queda en un sentido amplio. Claro, no hay una definición clara. Protestas, manifestaciones, conflictos sociales, amenazas, agresiones y todo cuanto quieran que entre. Pero eso, puede ser un conflicto sindical, pero es presentado como si fuese una amenaza a objetivos estratégicos, por ende puede ser reprimido por las fuerzas. Y la segunda, más sutil, pero también real, es que han venido preparando durante un año a la población para que ésta acepte la represión con muertes. La de Gómez es la primera explícitamente política. De la Rúa asesinó a 2 manifestantes en el puente entre Chaco y Corrientes a la semana de asumir. Mientras que Milei se tomó exactamente un año más, porque este fue una semana, Milei fue un año y una semana, justamente un año más que De la Rúa. Para el relevamiento y ablande del estado de conciencia de la población. O sea que prepararon el terreno para matar. Y aún así, tratan de encubrir el crimen político con la lucha contra el narcotráfico. A diferencia de la Rúa, nos van metiendo las muertes políticas con vaselina, o si se quiere, con disimulo y consenso. Llamamos a la militancia que utilice menos adjetivos, porque este gobierno es fascista, 3 veces fascista, 8 veces, menos adjetivo y afinen el análisis. Acá están metiendo los organismos del Estado para reprimir al pueblo. Con cuestiones que son ilegales. Claro. ¿No? Es la dictadura militar del
76 en cuotas. Y decimos, pueblo argentino, despierta. Y estamos llamando en comunicación con el compañero Fabián de Orán. Fabián, ¿estás en línea? Ahí están, lo están Se contactando. nos cortó la línea, nos informa Dayana Álvarez. Pero bueno, está ahí a la expectativa Fabián. Igual, y para ir dejando en claro esto, ¿no? Que en un año lo que venimos viendo, como decís vos, ¿no? Es la instalación lentamente de la justificación, represión a la cuestión social, lentamente, incluido movilizaciones populares, sociales, jubilados, cuestiones sindicales. Siempre todo terminó, ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, la semana pasada, cuando el presidente se vanagloriaba de su primer año, presentado como un gran triunfo, que no hubiese más cortes o piquetes, ¿no? Y naturalizando esto, que de hecho es tristemente también que los espacios sociales, populares, sindicales, estudiantiles, lo que fuese, de alguna manera han abandonado esa dinámica y han aceptado, en muchos casos, movilizar en los términos que la propia Patricia Bullrich ha logrado instalar, ¿no? Sí, no es un gobierno improvisado este. No, por lo menos no en esto. En otros aspectos probable que sí, pero me parece que esto hay un consenso que tenían esta gente y lo están llevando adelante. Han ido afinando, han ido viendo cómo evoluciona, me parece a mí. Lo de la represión lo han planificado muy bien. En economía han improvisado, porque no les salió. Por eso, ahí en esos aspectos es discutible, pero en esto me parece. Pero, si bien los del norte no le dieron plata, los apañaron. Dijeron, bueno, te esperamos, no te movemos el piso. Hacé veamos lo que qué pasa. pueda. Y bueno, si llegás, te vamos a prestar plata. Pero primero hacé. Pero esto sí. Pero bueno, yo creo que eso, bueno, el compañero todavía no lo estamos pudiendo localizar. Yo creo que el problema más grave en todo esto es eso, la naturalización, la aceptación, la incapacidad de plantear alternativas, ¿no? De los sectores sociales, populares, mientras ya, digamos, ese discurso por otro lado lo aceptan sectores, desde el peronismo hasta incluso hasta sectores de izquierda que aceptan el discurso del que impone, ¿no? Como de no, bueno, nosotros no somos violentos, manifestamos por los derechos, bla, 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 y de alguna manera es una sumisión, ¿no? Es bajar la cabeza y permitir que esto funcione. Y ahora esta cuestión como de, los hemos escuchado a varios compañeros de movimientos, particularmente de sectores piqueteros, desocupados y demás, que son uno de los sectores precisamente más combatidos y denunciados y perseguidos. Ya desde Dualde, que son sí. Pero digamos, se han aceptado y han naturalizado esta dinámica, ¿no? De vivir bajando la cabeza. Ojo, también es por imposibilidad. Porque también hay una, me parece a mí, como una soltada de mano general de ciertos sectores políticos y donde, bueno, los sectores quedan solos. Claro, los sectores. Sí. Fíjate que no se puede ver una manifestación o una movilización donde se articulen distintos espacios. Digo, cada vez que hubo intento de que, por ejemplo, no sé, coincidan sectores, por mencionar solo algunos, sea universitarios con espacios sindicales o sea, no sé, jubilados con otros sectores a nivel de desocupados y demás, en general no se ha podido articular. Siempre son movimientos sectoriales ínfimos y que la política de Bullrich que se basa en eso, ¿no? Dejás el terreno picando para decir que lo que unifica, porque además surge de la experiencia, es la política. La política unifica. Difícilmente, sí, a veces se juntan muchos sectores sociales, pero si no terminan siendo avalados por la política, que puede ser pro gobierno o contra el gobierno o incluso revolucionaria, pero siempre la política es la que termina aglutinando los movimientos. Seguro. Y la política es la que viene con la desmovilización, la última desde 2018 a 2019, y de ahí no pudimos levantar nunca más cabeza. se pudo ver. Bueno,
no hemos podido establecer la comunicación con Fabián Cardoso de Orán. Bueno, por ahí podemos probar más tarde, capaz. Sí, se pueda... difícilmente, porque tenemos ahora vamos a la tanda y inmediatamente después vamos a entrevistar a Claudia Gallardo, hermana de Gabriela Gallardo. Pero ya ahora vamos a explicar de quién estamos hablando, ¿no? Bien, vamos a la tanda, Dayana. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón, la mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes, con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días de 10 a 11. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver.
Ahí estamos escuchando la internacional. No decimos al aire lo que pasa acá, ¿no? En el estudio. No, porque esto nos queda. Quienes nos estén viendo se irán dando cuenta se habrán dado que cuenta. Pasan cosas. Bueno. Antes que nada, destacar, antes que hable la compañera, que hoy se cumple un nuevo aniversario, bueno, de la caída en combate, ¿no? De muchos compañeros y compañeras. Sí, pero déjame que después vamos perdón, a hablar un después poquito lo más, mencionás. porque un tema muy importante. Estamos en comunicación con Claudia Gallardo de Ecuador, que nos va a hablar de la situación en que se encuentra su hermana, Gabriela Gallardo, que está presa en situaciones que ella misma nos va a informar. Claudia, ¿estamos en comunicación? Hola, sí, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. No, por favor, nosotros somos guevaristas también, así que estamos acá entre compañeras y compañeros. Bueno, acá con Javier te vamos a hacer algunas preguntas. En principio, decinos por qué te estamos llamando nosotros, contale a la audiencia a qué motiva esta comunicación. Mira, primero contextualizarlos un poco. En Ecuador estamos viviendo en una situación casi dictatorial en este último gobierno, pero esto viene desde hace varios gobiernos atrás. Mi hermana, al igual que sus 8 compañeros, fueron detenidos en un operativo gigantesco gestado por el gobierno de Lazo en ese momento, y también con la aclaración de que cuando la detienen a mi hermana, el contexto es que ese día estaba la esposa del presidente de Estados Unidos en Ecuador. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿En qué año? Eso es en mayo del 2022. Ahí va. Ajá. O sea, bajo el gobierno de Lazo. Exactamente, se los detiene en un operativo que fue espectacularizado, un show mediático al estilo Robocop, parece una película apocalíptica, proceso dictatorial. Estuvieron incomunicados muchísimo tiempo, y cómo será de irregular el proceso que incluso en la audiencia de formulación de cargos la jueza ni siquiera se dio el trabajo de asistir presencialmente. Pero a partir de eso es la tortura que vivimos las familias y por supuesto ellos mismos, ¿no? Ellos están viviendo en carne propia. ¿Cuál es la acusación específica que le hicieron a ella y a los compañeros y compañeras? Mira, yo te cuento, la investigación inicia de un año de seguimiento que identificamos que les estuvieron siguiendo más de un año, y en teoría se les quería acusar de subversión. Como no encuentran elementos para eso, hay un giro acá, y como habían hecho varios viajes a Colombia, de pronto hay una persona que nosotros creemos que fue torturada, que es la presunta víctima, entre comillas, que a través de tortura y con acompañamiento del gobierno de Estados Unidos, ella declara que fue llevada a la fuerza, y a partir de eso los acusan de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso. Pero no hay ninguna prueba, y eso es bien importante, por eso estamos haciendo esta denuncia, por eso sabemos que nosotros estamos del lado de la verdad. No hay absolutamente ninguna prueba, y ellos han sido sentenciados a través de la presunción. Y en derecho no existe que alguien sea sentenciado por presunción, porque además de esto es a través del perfilamiento por su posición política. Entre las pruebas que se presentaron en el juicio fueron los libros del marxismo, fueron libros, imágenes y banderas donde estaba la cara del Che, fueron bombos, fueron escudos. De cartón. Ese es el tipo de pruebas que escudos de cartón, además, porque no son escudos de ningún material, nada. Eran unos escuditos de cartón donde estaba pintada la cara del Che. Eran escudos rojo y negro. Esas son más o menos las pruebas que se presentaron, y a través de eso es que se les sentenciaron. O sea, es una persecución ideológica, básicamente. Por supuesto, las pruebas eran libros. Entre las pruebas estaban libros de izquierda, estaban libros de Marx, estaban libros de Lenin, estaban algunos, era por su posición política. Claro. Estaban varios libros de que tenían copias, porque además sí distribuían, no es ningún delito, libros que hablaban del pensamiento del Che Guevara. Y con esa argumentación, con esas pruebas, fueron sentenciados de una persona a 16 años. 16 años. Más del 16 años, más el pago de $90,000. Otra persona fue sentenciada a 6 años con el pago de $50,000.
y mi hermana fue sentenciada a 5 años y medio más el pago de $50,000. No están en firme esta condena, ¿no es cierto? En firme se dice acá. No está en firme. Acá estamos esperando la segunda instancia, que es la de apelación, que en este caso de Ecuador sería la Corte Provincial, e incluso tenemos una tercera instancia, que es la Corte Nacional. Claro. Pese a que no están en firmes, por ejemplo, mi hermana ya va a cumplir va a cumplir casi la mitad de la sentencia, porque estamos hablando de mayo del 2022. Claro. Y sigue presa. Además, nosotros comprobamos varias violaciones de sus derechos esenciales, como el derecho a la vida mientras estuvo en prisión. Se le dio un habeas corpus para que siga teniendo prisión, pero domiciliaria, para que tenga acceso a especialistas, porque ya tiene un tumor en el cerebro. Ustedes pidieron un habeas corpus para que sea trasladada a su domicilio, ¿no es cierto? Exactamente, y que tenga prisión domiciliaria. Sin embargo, de un momento a otro, sin argumento alguno, un juez convocó una audiencia y decidió retirar el habeas corpus. El argumento es que su salud está estabilizada. Sin embargo, su salud está estabilizada porque ya recibe atención médica. Claro. Sí, sabemos que tuvo un accidente. Hoy ella está detenida nuevamente, está más de 2 meses y no ha recibido ni una sola atención médica ni un solo medicamento respecto a su tumor cerebral. Bueno. Además, han sido víctimas de tortura, le han tenido incomunicada, encerrada en una celda donde se le permitía salir 30 minutos al día de la celda. ¿Y esto se repite con otras organizaciones políticas o sociales, o es específicamente con el movimiento guevarista? Mira, en Ecuador hay una suerte de judicialización de la disidencia política, de la crítica social. Por ejemplo, en el contexto del paro de 2022, el presidente de la CONAIE, que es la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, fue, y no encuentro otra palabra más que secuestrado por los militares del Ecuador y mantenido aislado en un destacamento militar. No es la única causa que existe, existen muchísimas más. Eso estamos hablando del gobierno de Guillermo Lasso, pero actualmente en el gobierno de Noboa está ocurriendo eso, y aún peor, porque en este momento, cuando tú eres oposición al gobierno actual, te hacen allanamientos orquestados por la fiscalía. Tal vez ustedes escuchen de fondo lo que está sonando. Se escuchan bombos. Estoy en una marcha porque... Y estás agitada. Los militares que tienen rienda suelta, sí, los militares que tienen rienda suelta en este momento en el Ecuador, secuestraron y desaparecieron a 4 niños y adolescentes. El menor tiene 11 años. Eso está pasando ahora mismo. Sí. En este momento está pasando en Ecuador, por eso me escucharán un poquito agitada y los bombos, porque además las causas justas son para todos, ¿no? Nosotros estamos luchando por mi hermana, por sus compañeros, pero porque por lo menos tengamos una democracia que garantice derechos y tengamos reglas del juego dignas. Si eso pasa con la gente de a pie en la calle, imagínense lo que está pasando con las personas privadas de la libertad. Claudia. Uno de los compañeros de mi hermana también fue torturado en prisión, pero torturado a la vieja escuela, y eso sí quiero que se conozca. A él le reventaron las uñas a golpes de los pies, le torturaron con bolsas de plástico en la cabeza. Claro. Claudia, te hago una pregunta, cambiando un poco el eje. Bueno, a lo mejor aprendiste las cuestiones jurídicas porque estás al tanto de lo de tu hermana, pero parecés que fueras abogada. No soy abogada. Hace muchos años milito en derechos humanos, y con lo de mi hermana tuve que aprender muchísimo de leyes. Y decime una cosa, aunque vos militás en derechos humanos, ¿nos podés contar un poco qué es el movimiento guevarista Tierra y Libertad? ¿Cuál es su concepción política? ¿Por qué lucha? Si no es compromiso, porque ya te digo... No, en lo absoluto, Nosotros no nos vamos a callar, ni tenemos por qué ocultar nada. El movimiento guevarista en el que milita mi hermana es un movimiento absolutamente público, tan público que tiene redes sociales y que además publica sus actividades en las redes sociales. El movimiento guevarista ha trabajado, por ejemplo, articulaba con campesinos y campesinas en cooperativas para que puedan vender sus productos a precios justos. Trabajaba con
mujeres empobrecidas de las ferias, de los mercados populares y con sus hijos. Trabajaba ayudando también en la organización de los comerciantes callejeros, de los comerciantes informales. Y además tiene una vida política activa. Incluso ellos también se encuentran acá en este plantón que estamos haciendo por los niños desaparecidos por el gobierno de Noboa. Entonces no es nada que esté clandestino ni oculto, ha sido muy público sus actividades, ha sido muy público sus actividades con movimientos indígenas, con movimientos campesinos, con comerciantes, en la lucha del agua, que yo sé que un poquito en Argentina ya se lucha un poco al sur, pero acá es una constante nuestra de las zonas rurales, del defender las fuentes de agua para los campesinos y campesinas que no son terratenientes, ¿no? Que no son dueños de las grandes plantaciones. Eso entre otras, muchísimas de las otras cosas que han hecho. Trabajaban también con migrantes, con mujeres migrantes, con niños migrantes. Es un trabajo grandísimo el que hacían, a pesar de que no son muchos, son poquitos, pero estaban distribuidos, aunque sea de a poquitos, en varias provincias del país y tratando de acompañar justamente a los vulnerables, a los empobrecidos, pero desde una perspectiva de reivindicación de sus derechos, ¿no? No desde el paternalismo, no desde el asistencialismo, sino desde la reivindicación. Y este ataque de hace 2 años fue dirigido a la cabeza del movimiento. Así es dirigido a la cabeza del movimiento, pero yo sí repito esto del contexto, que no es menor, la presencia de la esposa del presidente de Estados Unidos, porque la policía de acá, la inteligencia de acá necesitaba demostrar trabajo, entre comillas. La detención de ellos se da un mes antes de lo que ya se sabía que iba a ser el paro nacional que paralizó al Ecuador en el 2022. Entonces lo que estaban buscando es, primero, chivos expiatorios, y segundo, era ejemplificador. Lo que querían era amedrentar a movimientos sociales a través de la judicialización del movimiento guevarista. Esos son los orígenes de la acusación de ellos. Además, en otro contexto incluso más grande e internacional, se estaba discutiendo en el Congreso de Estados Unidos la aplicación del Plan Ecuador. Para poder aplicar el Plan Ecuador y tener la aprobación del Plan Ecuador, necesitaban demostrar supuestamente que existía delincuencia transnacional. Esto es. Bien, Claudia Gallardo, ¿algo más que quieras comunicar, informar a nosotros, a la audiencia de Radio Rebelde? Te escuchamos. Sí, primero agradecer muchísimo. Nosotros somos familias de clase trabajadora. Estamos luchando contra el monstruo del Estado, del gobierno ecuatoriano, pero además estamos luchando contra una embajada. En la audiencia de juicio de mi hermana y sus compañeros estuvieron presentes miembros de la embajada de una forma muy descarada. Estuvieron con sus escarapelas y sus uniformes de la embajada. Ese es el enemigo que enfrentamos. Pero sí queremos decir, eso no está ocurriendo solamente en Ecuador. Esto es algo que se está disgregando y reproduciendo en toda América Latina. Y creemos que es necesario denunciar, pero también creemos que es necesario que los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas se unan y se protejan para defenderse por lo que nos está viniendo. Tenemos una embatida, una llegada de la derecha gringa, y además que nos está persiguiendo y está tratando de acallar esas voces, y simplemente decir que nosotros no nos vamos a callar y nos vamos a ir a cortes internacionales por lo de mi hermana, pero también siguiendo acompañando estos procesos por los derechos humanos a nivel nacional. Que sepan que Ecuador estamos viviendo cerca de la dictadura. Hoy no permitieron el ingreso, el ejército no permitió el ingreso de la vicepresidenta del Ecuador, elegida democráticamente. Claudia los poderes del... Sí. Nada, eso simplemente que no tenemos independencia de los estados, de los poderes del Estado. El aparato judicial está utilizado como herramienta de persecución a la disidencia. Simplemente es que conozcamos lo que ocurre en América Latina. Gracias por el espacio, gracias por su tiempo. Sé que hablé un montón, mil disculpas, pero es como muy larga la historia de contar. No, es nosotros compleja, te pedimos que hablaras, quédate tranquila. No. Claudia Gallardo, te mandamos un abrazo fraternal y militante y transmitirle nuestros mejores deseos y un grito de abompla que va, después te cuento por
por WhatsApp que es el abompla, pero es bien de nuestra entraña, de nuestro corazón. Muchas gracias. Yo viví en Argentina 12 años, así es que me cae el doble de afectuoso lo que me están diciendo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Chao, salud. Chao. Un abrazo. Gracias por su tiempo. Gracias por el espacio. Bien. ¿Qué hacemos? Vamos a... ¿Hablamos del aniversario? Mencionamos, dale, lo comentamos, porque bueno, justo lo estábamos diciendo, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la historia de lucha de nuestro pueblo. Por supuesto. Bueno, vamos a informarle brevemente a la audiencia que el 23 de diciembre de 1975 ocurrió la acción guerrillera más grande de la Argentina y de América Latina, que eso antes del triunfo de la Revolución Cubana, pero bueno, antes, ¿qué fue? El intento de asalto del cuartel de Monte Chingolo por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ya desde los primeros días de diciembre, el Ejército había detectado algunos movimientos y ahí cae el Juan Eliseo Ledesma, es detenido, torturado y desaparecido Juan Eliseo Ledesma, comandante, jefe del Estado Mayor del ERP y varios compañeros y compañeras de su equipo de la comandancia. 6 o 7 compañeros más. El 21 de diciembre también es secuestrado y detenido Jorge Arreche con su compañero Pinto, que iban transportando un cargamento de armas, y cuando se produce el intento de asalto, tenemos unos 20 compañeros que murieron en combate, pero además de esos 20 compañeros que murieron en combate, unos 57 más fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados fuera de combate. O sea, como ocurre siempre, la mayoría de los muertos y desaparecidos no son en combate, sino son por acciones ilegales de la represión. Digamos que en total, desde los primeros días de diciembre hasta el 23 de diciembre, el ERP, yo voy a decir en primera persona porque yo estuve participando en una contención en un puente, además de ser del ERP y del PRD, sufrimos en total 57 compañeros muertos y desaparecidos, más los 10 que van desde los primeros días de diciembre hasta el 23. O sea que entre 67 y 70 compañeros muertos. Lo que no significó el fin del ERP, como dice todos los teóricos que hablan sin saber, sino que fue un golpe muy poderoso. También de haber triunfado hubiese sido un golpe muy poderoso por parte de las fuerzas revolucionarias. Pero bueno, hoy han transcurrido 49 años, no nos olvidamos y seguimos reivindicando esa posibilidad de lucha del pueblo argentino, porque fue una de las máximas expresiones de la acumulación política revolucionaria del pueblo argentino que se expresó en Monte Chingolo. Siempre lo reivindicaremos. Hoy se realizó un acto en la puerta del ex cuartel de Monte Chingolo. Exactamente. Bueno, nada. No, pero yo creo que es importante destacarlo porque forma parte de la tradición de lucha revolucionaria popular y es una de las cosas que siempre queda ahí olvidada y que incluso compañeros y compañeras que también se dicen de izquierda o revolucionarios y demás prefieren olvidar o desconocen, ¿no? Forma parte de la historia de lucha del pueblo. Debería ser reivindicado y recordado, ¿no? Bueno, fue el único periodo de la historia argentina en que las clases dominantes sintieron el temor de la posibilidad de una revolución. Nunca antes. Puede ser cuando la huelga general de 1936. Quizás, sí. Otro momento. Pero sin lugar a duda, el año 75 fue un año decisivo en la lucha revolucionaria. Exacto. No en vano, bueno, después, el 24 de marzo del 76, ya sabemos cuál fue, digamos, la parte de la resolución final de las fuerzas. Y Monte Chingolo
no es que solamente se luchaba militarmente, porque ese año 1975 una confluencia de lucha política, lucha militar, lucha huelguística, lucha democrática. También lucha sucia, ¿no? Por parte del enemigo. Bueno, ¿no? pero lo que quiero decir que que justamente al tener tantos brazos la lucha popular hacía que esta fuera poderosa y puso contra las cuerdas y la tuvo grogui a la burguesía durante unos meses ese año de 1975. Así que, compañeras y compañeros, héroes de Monte Chingolo, a Bompla, a vencer o morir por la Argentina. Ahí va. ¿Cómo estamos? Bueno, ahí de tiempo. Sí, ponemos los títulos para lo que vamos a desarrollar la semana próxima. Sí, mirá, bueno, hoy se nos acortó el tiempo, no vamos a poder charlar. La idea era hacer un mínimo breve repaso, balance, un poco de lo que va dejando este año del gobierno de Milei, porque así como él, ya charlamos la semana pasada, ¿no? Que él hizo su propio balance, donde todos fueron loas para sí mismo y donde en parte destacó precisamente esto que estuvimos hablando vos en tu editorial sobre la cuestión represiva de Patricia Bullrich. La idea era ver un poco qué cambios estamos viendo, para mí por lo menos, de ciertas cuestiones que, digamos, no fueron casualidad. Precisamente la cuestión represiva, el control social, la demonización de los movimientos populares y la desarticulación de las luchas sociales en general, con el aislamiento, con el uso de la fuerza de modo grosero, ¿no? Vos hiciste un relevamiento, ¿no? Más de 1.155 heridos contabilizados, ¿no? En distintas movilizaciones, marchas, etcétera. 73 personas criminalizadas, esto quiere decir con causas abiertas de un modo u otro. Acá hemos seguido, ¿te acordás? A los 33 compañeros que primero se los encarceló en cárceles comunes antes de que siquiera tuviesen algún tipo de causa, y las acusaciones se fueron cayendo y hubo compañeros, además se los aisló, ¿no? En 2 o 3 penales, vos lo recordarás. Hemos estado siguiendo ese tema, hubo movilizaciones hasta que se logró la liberación primero de todos esos compañeros, ¿no? Solo esto como ejemplo, ¿no? Porque las luchas se han dado en todos lados, en el resto del país también. Más de 50 periodistas heridos. Vuelvo a decir, todo esto son además balances oficiales, ¿no? Porque seguro hay mucho más. Y 171 causas abiertas contra organizaciones sociales, porque junto con los jubilados, tristemente tenemos que hacer un balance de que, así como los jubilados han sido el objeto, digamos, concreto de las políticas sociales para precarizar y alentar precisamente las peores condiciones de vida, lo que son las organizaciones sociales han sido la demonización abierta, que incluso en muchos de los anteriores sectores, que anteriormente por ahí hasta tenían algún nivel de vinculación y de apoyo, me estoy refiriendo a sectores nacionales y populares, ¿no? Que anteriormente los apoyaban, claramente les han soltado la mano porque no han sido capaces de poder bancar esto. Bueno, esto vamos a charlarlo un poco porque ya se nos acaba el tiempo. Seguramente lo vamos a estar charlando esto en sintonía con las acciones de Petovelo. No podemos dejar de ver que la política represiva va a la mano precisamente de lo que fue la política social, o mejor dicho, la ausencia de política social, porque si hay algo que ha hecho Petovelo es cortar todo tipo de asistencia, dejar de enviar alimentos a comedores. Hemos visto la novela de todos los alimentos estoqueados que hemos visto pudrirse en los distintos galpones del país donde estaban, y donde, a pesar de que una tras otra hubo un montón de resoluciones judiciales para que esos alimentos se repartan, la posición de Petovelo todo el tiempo fue no se reparte, hasta que esas cosas han quedado podridas. Y cuando se han hecho repartos mediados por organizaciones afines, sectores evangélicos y de otro tipo, que han terminado lucrando. La semana pasada, solo por mencionarlo, un tipo en Tucumán, que es un puntero de la Libertad Avanza, le han encontrado en la casa cantidad de alimentos y demás, cuando eso precisamente no, lo que se demonizaba y denunciaba, acusando a que ese era el rol que anteriormente tenía el Ministerio de Desarrollo Social. Petovelo a la par de Patricia Bullrich, y ahora a eso le podemos sumar Petri, ¿no? Gracias a este decreto que vos estabas mencionando, ¿no? El 1107/24, que habilita algo que está prohibido, ¿no? Y que ya estaba...
Sí, estaba prohibido por revocó el decreto 727/06 que impedía la injerencia de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interno, el que fuese, porque las Fuerzas Armadas están para defender el territorio del país y qué sé yo, no tienen nada que ver, ni preocuparse, ni meterse con lo que pasa acá adentro, porque eso se tiene que resolver en el plano de lo político, y eventualmente, si querés, están las fuerzas de seguridad para eso. Pero evidentemente, nada, lo que se quiere lograr es esto, ¿no? Una impronta autoritaria, verticalista, hiperrepresiva y de desaliento a la movilización social. Bueno, me excedí un poco, pero lo vamos a charlar más en detalle seguro el lunes próximo. Déjame decir una cosa. Sí. Este gobierno es coherente con lo que dice. Milei reivindica a Roca. Roca instruyó a su hermano Ataliba, era el testaferro para todos los robos que hizo Roca. El chorro más grande de la historia argentina se llama Julio Argentino Roca, por la mano de su hermano Ataliba Roca. Este gobierno ha superado el grado de choreo de Ataliba Roca y de Julio Argentino Roca. Este es el gobierno más ladrón que tenga memoria la historia argentina. Vamos a decir de una vez de frente mar, son los máximos chorros de la historia argentina. Y es solo un año. Y solo en un año, que vinieron con la bandera de la moralidad, la honestidad y de decir la verdad. Han hecho todo lo contrario. Bueno, vamos a la tandísima y estamos en contacto con Gerardo. Ah, Gerardo está ahí en la pantalla. Bueno. ¿Seguimos derecho viejo? Bueno, ahí nos dan el visto bueno para que nos comuniquemos con Gerardo de Santis, licenciado en Economía, profesor universitario de la Universidad de La Plata y director del CIEPIC. Gerardo, está... Pensé que venía la tanda publicitaria de un montón de empresas que financiaban el programa. Bueno, sí. Corporaciones. Sí, hoy no las vamos a pasar. Hoy no las vamos a pasar a las empresas. Está bien, está bien. A lo mejor nos puede financiar uno de los muchachos de los bagalleros de Salta que trasladan la hoja de coca de Bolivia para acá. Escuchame, no, hicieron el informe ellos, el informe de Aremacé, que se publicó en 1904, si no recuerdo mal. Ajá, sí, sí. Sobre el estado y situación de la clase obrera en Argentina. Sí. Bueno, o sea, es incuestionable el informe, ¿no? Porque si lo hizo el propio gobierno, no quedan dudas que era un país de multimillonarios y la gente se moría de hambre y era súper recontra explotada. Dicho por el propio Viale Macé en su informe. Sí, y lo tuvieron que hacer para meter el servicio militar. Sabían que tenían pocos soldados porque estaba la población cagada de hambre y había desnutrición, enanismo, etcétera, etcétera. Claro. Bueno. Sí, el informe lapidario. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? Yo lo dije así, han choreado más que nadie, pero pasarlo en limpio y decirlo como lo dice un profesor de la universidad. No tenía presente el dato del hermano de Roca, claro, y ahora el símil con el hermano y la hermana. Sí. Claro. Claro, no lo tenía. Lo menciona Milciades Peña. Ah, mirá vos. Dice que se había acuñado en ese momento el verbo atalibar. Mirá, no lo tenía. En vez de robar se decía atalibar. Qué bárbaro. Bueno, no, o sea, acá en este año hemos sido testigos, hemos sufrido, digamos, no testigos, hemos sido protagonistas, no de una redistribución del ingreso. O sea, una cosa dos cosas. Una es, no hay plata. Bueno, el PBI de la Argentina son más o menos 600.000 millones de dólares. Algo que yo me dedico y que trabajo y que he hecho varias publicaciones y que proviene de un planteo analítico respecto a la cuestión del subdesarrollo en estos países,
desarrollado por Celso Furtado, un economista brasileño, que allá por el 78 publica Prefacio a una nueva economía política. Él es uno de los economistas estructuralistas, Previk también, no solo Furtado, pero bueno, ellos desarrollan el concepto del excedente, y bueno, en varias oportunidades hemos publicado alguna nota en la revista nuestra con el cálculo del excedente para la Argentina. ¿Qué sería el excedente? Y dicho así, vulgarmente, respecto a toda la riqueza que se genera en un país, del Producto Bruto Interno, una segunda cuestión que uno se tiene que preguntar es cuánto es necesario o cuánto necesita para vivir o con cuánto vive el grueso de la población. Nosotros, para hacer una cuenta fácil y que se entienda, la canasta básica que mide la línea de la pobreza vale más o menos $1.000.000 de pesos. Pongamos que, o sea, $1.000. Pongamos que acordamos acá entre nosotros dos que nos parece razonable que las familias tengan un nivel de ingreso de 2 canastas, o sea, $2.000 por mes. Es un cálculo teórico, no estamos hablando de la realidad, no estoy diciendo... Sí, yo entiendo, porque conozco el tema, dale, sí. No es que es eso lo que pasa, bueno, pero están los que escuchan. Sí, no, está bien. No, si a ellos nos dirigimos. Claro, entonces, nos ponemos de acuerdo que nos parece razonable que las familias perciban un ingreso de 2 canastas. 2 canastas son $2.000, son $24.000 al año, y eso para 12 millones de familias, suponiendo que todos los argentinos estemos agrupados en familias tipo de 4 personas, te da que somos 12 millones de familias, más o menos. Entonces 12 millones de familias por $24.000 te da casi $300.000 millones. Así que no hay plata, pero sin embargo podrían recibir todas las familias argentinas $2.000 mensuales, y con eso estaríamos solo utilizando la mitad del PBI. Quiere decir que de alguna manera podemos decir que sobra la otra mitad del PBI, los otros $300.000 millones. Eso es lo que llamamos el excedente. Respecto a lo que Celso Furtado llamó costo de reproducción de la población, él hizo la cuenta con el salario del trabajador informal brasileño, más los bienes públicos que recibía. Es una metodología que uno puede decir valedera para Brasil. En Brasil, y pensemos en aquello hace 50 años atrás, buena parte de la población era trabajador informal. Qué sé yo, uno podría decir para la Argentina sería mejor usar el ingreso del trabajador formal, o sea, el costo de reproducción de la población en la Argentina sería más alto que en Brasil. Pero bueno, yo exageré y le puse 2 canastas. Y con 2 canastas, $2.000 mensuales, da que... Digo que el 70% de la población bailaría de contenta. Claro, tal cual. O sea que tendríamos para que todo el mundo viva bien, y además quedaría el 50% del PBI para destinarlo a destinos, vamos a ponerlo en términos... o sea, es todo lo que tendría la burguesía para invertir y desarrollar el país, o la clase dominante. $300.000 millones. 50% del PBI, $300.000 millones. Sí, $300.000 millones. O sea que plata hay. Y mucha. O sea, la Argentina podría invertir 50% de su PBI, $300.000 millones, después de respetar o de considerar un nivel de consumo popular para toda la familia del país de $2.000 mensuales, o de 2 canastas básicas total. Entonces, plata hay, y a lo que hemos asistido, o sea, lo que ocurre en la práctica, esto es la teoría. Cuando uno, la práctica, ¿qué es? Y vas y mirás
y decís, ¿cuánto acumula productivamente la economía argentina? Y ahora 15% del PBI. Entonces, la pregunta que te hace cualquier alumno a esta altura, cuando vos le explicas todo esto, te dice, ¿pero cómo? ¿Y dónde está el otro 35% restante? Pregunta eso, rápidamente. Claro. Bueno, ese 35% restante es lo que nosotros llamamos, o lo que en la teoría estructuralista se conoce como acumulación improductiva del excedente, o sea, consumo suntuario, fuga. Entonces, qué sé yo, puedo decir, bueno, este tipo de qué me está hablando, fuga, será para tanto. Entonces vos por otro lado mirás y decís, bueno, en la gestión de Macri hubo un blanqueo y se blanquearon 117 mil millones de dólares que estaban prácticamente todos afuera y se quedaron prácticamente todos afuera. Y en el blanqueo de Milei se blanquearon casi 30 mil millones de dólares, o sea que entre los dos tenés casi 150 mil millones de dólares, o sea que evidentemente hay un comportamiento de la élite económica argentina de gastar mucho en consumos suntuarios, todos los viajes a cualquier lugar del planeta que se te ocurra, los palos de golf, el vino que vale 30 mil pesos, el champán que vale, bueno, las casas en Punta del Este, las casas en el barrio Los Troncos, Mar del Plata, etcétera, 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 ¿no? O sea que hay consumo suntuario extravagante y delirante, digamos, y también hay fuga, las dos cosas. En una época se fuga menos, en otra época se fuga más, pero evidentemente después de todo eso acumulado viene un gobierno que responde claramente a esos intereses y permite un blanqueo. Entonces esa fuga, ese excedente que se fugó y que no pagó impuestos, ni siquiera pagó impuestos. O sea, ya fíjate que no estamos hablando de que no lo invierten en algo productivo. No solo no lo invierten en algo productivo, sino que lo mandan a... Por ahí lo invierten, sí, se hacen una casa en Punta del Este que vale 3 millones de dólares. Y algo que le repercute favorablemente a la economía uruguaya, pero no a la nuestra. O termina en un banco, en un paraíso fiscal, en el Caribe, en alguna de todas las islas que rodean a Gran Bretaña, en Suiza, en algún estado norteamericano, etc. Fíjate que es poco habitual, o sea, las noticias, yo miro las noticias de corrupción de los casos internacionales, así, viste, uno evita que estén contaminados por la política local. Entonces, por ejemplo, un caso que es muy paradigmático es el caso Falciani. No sé si te lo he comentado alguna vez. No me suena. Bueno, el caso Falciani era un empleado de el HSBC sucursal Berna en Suiza. El HSBC, un banco internacional, una sucursal la tiene en Berna, Suiza. Hace como 15 años de esto. Los tipos deciden, los dueños del banco deciden echar a un empleado. No sé si a él solo, me parece que a otro más, pero no importa. Lo echan a Falciani, y Falciani antes de irse, ¿qué hace? Agarra un pendrive, tac, copia las 135.000 cuentas secretas del banco, o sea, eran cuentas secretas, no declaradas. O sea, por lo menos 135.000 evasores, por lo menos. O sea, para calificarlo de alguna manera, por lo menos evasores. Puede ser peor, pero bueno, por lo menos evasores. Bueno, el tipo va y hace una denuncia en la justicia en varios países europeos. Se armó un lío en Europa de novela. Acá la noticia salió muy perdido en algún lugar, pero lo notable es que en ese 135.000 había 4.00004 argentinos. Naturalmente que los 4.004 argentinos eran, bueno, pertenecientes a la élite económica argentina. Entre ellos, ¿quién tenía cuenta? Una de las cuentas era de Amalia Lacroce de Fortabat, o sea, la dueña de la cementera más importante de la Argentina.
de toda la historia, que hizo toda el cemento para hacer todo, toda la autopista, todos los estadios del mundial, todo. ¿Y quién era el apoderado de la cuenta? No sé. No. El apoderado de la cuenta era un ex ministro de Economía de la Nación. Martínez de O. No, más joven, mucho más joven. Más joven. Más acá. Cavallo. No, más joven. Prat Gay. Adolfito. El mejor alumno. O sea, vos te imaginás, Daniel, la confianza que le tendría a Amalia Lacroze de Fortabá a Prat Gay, porque Prat Gay, siendo apoderado de la cuenta, podía ir y sacar la plata para él, ponele, si quería, se llevaba todo. Bueno, son los empleados premium que tiene la élite económica argentina, que después son políticos, son ministros de Economía, o sea, digo, asocia fácil, ¿para quién va a gobernar Prat Gay cuando es ministro de Economía? O sea, ¿quién es el jefe de Prat Gay? Amalita. Ya. Bueno, pero uno después tiene que tomar dimensión, digamos, un banco, la sucursal de un banco había 4.004 cuentas de Argentina. O sea, proyectemos de alguna manera otros bancos de Suiza, algunos bancos del Liechtenstein, algunos bancos de Andorra, algunos bancos de las islas esas que rodean a Gran Bretaña, algunos bancos de Miami, algunos bancos de Delaware, algunos bancos de Uruguay, algunos bancos... O sea, es interminable. Un montón de bancos. Un montón de bancos que se dedican a eso, a ocultar. Esto es una gran ventaja para la élite económica argentina, porque el mundo se hizo financiero y se generaron todas estas guaridas fiscales, han pululado en los últimos 50 años. Antes vos te decías, che, ¿dónde guardás la plata que no quiere que te encuentre nadie? Y en Suiza. Se te ocurría Suiza. Sí. Nada más. El negocio era más chico. El negocio era más chico en esa época. Y sí, bueno. Fíjate que los tipos que garantía, ¿no? Porque en la Segunda Guerra Mundial pusieron plata, los de un lado y los del otro. Los dos ponían plata en Suiza. En los últimos 50 años proliferaron las Suizas por el mundo. Entonces, que es un negocio que responde a satisfacer la necesidad de las élites económicas mundiales. Guardar la plata que por lo menos no paga impuestos, por lo menos, capaz que proviene de alguna actividad lícita o no, pero bueno, no importa, por lo menos no paga impuestos. Entonces, eso le vino bárbaro a la élite económica argentina, porque tiene mecanismos fáciles para transferir ese excedente o parte de ese excedente. Obviamente después de pagar la cuota del club de golf, comprar los palos de golf, comprar los perfumes más finos que se te ocurran, tomar el champán más caro que se te ocurra, etcétera. Todo lo demás va a parar a Panamá. Todo lo más, acá vino Silvia. Sí, Silvia Visconti, de la otra orilla. No hables mal de los bancos de Uruguay, no podés hablar más porque te va... ¿De los bancos? ¿No puedo hablar más de los bancos de Uruguay? No, podés decir de Bolivia, de Suiza, de la isla Caimán. Perfecto. Bueno. No, estaba con Panamá, así que sigo con Panamá. Ah, bueno. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo va? No te escuchó. Te transmito, Silvia. Gerardo, que es hermano mío, te saluda, te dice cómo te va. Bueno, no debe estar escuchando. Bueno. No, te decía, Daniel, uno, o sea, vos sabés que uno sabe que
las cosas en Argentina están mediatizadas por intereses políticos, son transmitidas a la población en general, entonces nunca sabe bien, qué sé yo, bueno, aunque sí terminás sabiendo o sospechás o lo que sea. Entonces yo, una cosa que hago siempre es mirar algún lío, yo digo, qué sé yo, los Panama Papers. O sea, ¿qué tenemos que ver los argentinos con los Panama Papers? Nada. ¿Y quién apareció en los Panama Papers? Mauricio Macri. O sea que cada lío internacional que vos encontrás, qué sé yo, el FIFA Gate, el quilombo de la corrupción de la FIFA, que saltó por el representante de la CONCACAF, el representante de Estados Unidos, declara como arrepentido. Todos votaron y pagaron la FIFA pagó la coima para que todos votaran para hacer el Mundial, uno en Rusia y otro en Qatar. ¿A quién dejaron afuera? A Estados Unidos. Entonces, el representante de Estados Unidos se arrepintió y fue y declaró en la justicia que las sedes de esos dos mundiales habían sido compradas con coimas. O sea, a todas las federaciones de países chicos, Blatter y Platini, le pagaron coimas y así se decidieron las sedes de los mundiales. Bien. Platini y Platini terminaron presos, después lo largaron, pero bueno, dos chorros, un suizo y un francés. Blatter y Platini. ¿Quién salió? Queda un argentino. O sea, hay un argentino que se había muerto y zafó, Julio Grondona, pero el nombre que salió es, ahora no me voy a acordar el apellido, pero el hermano de un ministro de Macri, ahora no me voy a acordar el apellido de cuál es, que era el dueño de Torneo de Competencia, la empresa de televisación. Ah, sí, sí. Bueno, uno tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? Ir recorriendo las situaciones internacionales y uno tiene, yo presto atención a esas cosas porque me dan elementos que me sirven para mostrar varias cosas. Una es cómo funciona el mundo, hay un montón de plata oculta y hay un montón de negocios que proveen ese servicio, cómo ocultar plata non santa, para decirlo de alguna manera, y de paso pescar a algún argentino y quiénes son los argentinos que están ahí. Y cuando vas viendo quiénes son los argentinos que están ahí, en el caso Odebrecht, el primer nombre que salió es el de Arribas, el tipo que Macri puso como jefe de la CIDE. El caso Odebrecht, ¿lo tenés? Es la constructora de Brasil. Bueno, también hubo una denuncia de Estados Unidos que Odebrecht pagaba. El tema es que Odebrecht había crecido tanto que le sacaba los negocios norteamericanos, entonces la denunciaron por corrupción y se la llevaron pues. Y por lo mismo, Patricia Bullrich anduvo persiguiendo a los bagalleros para sacarle el negocio de la venta de hoja de coca. Bueno. Mira vos, que no es la droga, es la venta de la hoja de coca, pero se quieren quedar con todo. Con el grande, con el mediano y con el chico. Con el chiquitaje también. Vamos por el chiquitaje también. Vamos por todo. Bueno, volviendo a la cuestión central. O sea, en la Argentina hay plata. Eso de que Milei dice que no hay plata es mentira. Hay plata y hay plata de sobra. Lo que pasa es que los ricos de la Argentina no quieren pagar impuestos. Ese es el problema. No quieren y no pagan. Y la otra cosa, la otra gran falacia que está establecida es que el Estado en la Argentina interviene sacándole a los ricos y dándole a los pobres. Eso es una creencia bastante generalizada. Sí. Y es justamente lo contrario. En la historia argentina, cuando vos repasás la historia argentina, la mayoría de las décadas, el Estado intervino para sacarnos a los pobres y dárselo a los ricos. Es lo que pasó este año. Es lo que pasó este año. El Estado decidió que las prepagas pongan el precio que quieran, que no haya ningún control de precio de ningún tipo. El Estado dijo que el peso era un excremento, entonces los precios volaron a las nubes. Después viste que un poquito se arrepintieron, ¿no? Porque empezaron a apretar a las prepagas para que bajen un cachito. A los laboratorios medicinales también los empezaron a apretar un cachito porque se pasaron de rosca. Bien, le dieron tanta
Pero bueno, ajustar los plazos fijos o las jubilaciones en menor proporción que la inflación, eso implicó que para los jubilados tuvieran una expropiación de sus ahorros, de más o menos del 20%, y una caída de sus saberes jubilatorios en más o menos un poquito más, 20 y pico por ciento. O sea, los principales damnificados del modelo son los jubilados, después otros empleados públicos, a nosotros los docentes universitarios nos sacaron el 22%, más o menos parejo con el resto de los empleados públicos nacionales. Después también han sido afectadas las provincias porque se cortó, bueno, los impuestos coparticipables bajaron porque bajó la actividad económica, mientras la nación cobraba el impuesto país, que no era coparticipable, caía la actividad económica y se recaudaba menos de los impuestos coparticipables. Además, entonces eso afectó a las provincias, o sea que parte del ajuste lo pagaron las provincias. Además también le suspendieron las transferencias discrecionales de corriente, de capital, y además también se paró la obra pública a cero. Entonces eso también afectó a las provincias. Y cuando vos mirás la distribución del ingreso, te da que los deciles más ricos aumentaron su ingreso, su participación en el PBI, y el 70%, como dijiste vos, perdió. O sea que el Estado intervino en la economía, transfiriendo ingresos del grueso de la población, yo te diría del 90% de la población al 10%. Ese es el resultado de este año. Sí, sí. Y otra cosa que me gustaría decir es que, por ejemplo, el Estado en determinados periodos dice, bueno, ante tantas crisis económicas que hemos tenido en 50 años, que la gente pierde el empleo, que le quedan 28 años de aporte y para llegar a los 35 le falta, o lo que sea, bueno, entonces, ¿qué hace el Estado? Saca una moratoria previsional y permite que un montón de gente, cumplido los 65, se jubile, se le descuenta después de la jubilación los aportes que no hizo, en los años que le tendría que haber, hecho mientras trabajaba, pero como este país es un sub y baja, y trabajaba 5 años, después está desocupado 3, después vuelve a trabajar, bueno, y así estamos. Esas moratorias previsionales, o sea, la intervención del Estado en la economía, está mal vista. Está mal hacer eso. Entonces, ¿después qué hacemos? Le sacamos los remedios a los jubilados, le hacemos le sacamos el grado de cobertura por el PAMI, le decimos que si cobran más de 390.000 pesos no pueden recibir remedios dentro de la cobertura del PAMI. Ahora, otra política que tomó el Estado en este periodo fue el blanqueo. O sea, le perdonó los impuestos a un montón de gente, no mucha, y blanquearon. Entonces, Milei se reunió con todo un grupo de los principales empresarios de este país, ¿y qué le dijo a ellos que habían sido evasores? Que eran héroes. O sea, los que evadieron y declararon el delito, porque lo declararon para blanquear 117 mil millones de dólares con Macri, 30.000 ahora, o sea, delincuentes que confesaron el delito con declaración jurada, presentada para que les perdonen el pago de impuestos, intervención, una decisión del Estado argentino, son tratados como héroes. Y jubilados que cobran 300.000 pesos por mes son tratados como que se están quedando con algo que no es de ellos. Es una cosa, es muy fácil de arreglar, Daniel. Si vos le cobras los impuestos a lo que le tendrías a lo que hubieses cobrado los impuestos que tendrían que haber pagado los ricos, a los jubilados no les tendría que haber sacado nada. Podrías no haberle sacado nada. Es más, te sobraría porque lo que evaden es seguro más de 1,5% del PBI por año, y con eso, bueno, se podría haber mantenido la jubilación. O sea, ¿se podría haber hecho otro ajuste? Te lo digo de otra manera. ¿Se podría haber hecho otro ajuste? Sí. Vos me preguntás a mí, ¿había que hacer un ajuste? Sí. ¿Por qué? Y porque Macri quebró el país, lo sobreendeudó y lo quebró, y después Alberto Fernández, como no tenía posibilidad de pedir plata prestada, emitió. Después de la pandemia, por la pandemia, después de la pandemia tendría que haber parado de emitir,
y empezar a recuperar los pesos que había emitido, pero no hizo eso, siguieron emitiendo y se pelearon entre ellos y no se ponían de acuerdo con más, bueno, ya sabes. Y además tuvieron, además tuvo un poco de, no lo quiero dar como justificativo, pero un poquito de mala suerte tuvieron. Hubo una guerra que le aumentó los precios del trigo y de la energía, y hubo una sequía, la más importante de la historia. Bueno, no importa, no se hizo lo que se tenía que haber hecho y se siguió con la maquinita y se siguió emitiendo. Entonces terminamos en este desastre de fines del 2009, de fines del 2023, donde está la acumulación de los desastres que había hecho Macri, quebrar el Estado Nacional, y los de Alberto Fernández. Pero me perdí, porque ¿qué era lo que te quería decir? No, ¿qué hacemos con el excedente económico? Porque bueno, di un ejemplo concreto. Si una... Ah, no, ya sé lo que quería decir. Se podría haber hecho otro ajuste. No, otro ajuste. Se podría haber hecho otro ajuste. Que los que tienen que pagar impuestos paguen normalito, no, sin Dinamarca, sin Finlandia. En esos lugares donde los ricos pagan fortuna, no, normalito, como Canadá, como Australia, que los ricos paguen normal. Bueno, si pagaran normal, no tendríamos nunca déficit fiscal. Serían 3 o 4 puntos del PBI por año. Entonces vos a las cuentas públicas argentinas sacás la serie histórica y te da que con 3 o 4 puntos del PBI por año más recaudado, nunca hubiese tenido déficit fiscal. Entonces, ¿se podría haber hecho el ajuste de otra manera? Sí. Pero bueno, tenemos un león gobernando, un tipo malo, áspero, es lo que dicen ellos, ¿no? Un áspero, duro, valiente, que va al frente para pelearse con los jubilados. O sea, el león, Daniel, en el barrio se peleaban un tipo de 20 años con un pibe de 7, lo cagaba a trompada. ¿Qué decíamos del de 20? Que era un hijo de puta. Sí, un hijo de puta. Y claro, y bueno, el león se pelea con los jubilados. Ah, todo mentira. El león es un neoliberal, ha hecho un ajuste ortodoxo, tradicional. La diferencia con Martínez Dios, con Cavallo o con Macri es que lo llevó hasta el fondo. Lo otro, viste, más o menos. Lo llevó hasta el fondo. Y yo por eso vengo diciendo ya de hace 3 o 4 meses atrás que ante machazo ajuste y además quienes han sido los que lo pagan, el fondo les va a premiar. El fondo hasta acá los vino criticando, pero los va a premiar, van a hacer un acuerdo y van a tener premio porque en eso sí tiene razón Milei, el ajuste que ha hecho sobre el pueblo argentino es récord histórico. Entonces, el fondo, yo me digo acá, suponete que en esta mesa que estoy acá, estamos todos los directorios, los gerentes del fondo y decimos, che, ¿qué hacemos con Milei? Y tipo hizo un ajuste de 5 puntos del PBI. ¿Y a quién se lo sacó? Sí, a los jubilados, a los pobres, a la clase media, a los laburantes, a los maestros, a las enfermeras. Mirá vos, y bueno, lo vamos a tener que bancar, ¿qué vamos a hacer? ¿O no? Le tenemos que dar un premio. Le van a hacer un monumento al lado del de Roca, un poquito más grande. Monumento hay que hacerle a Gustavo Costa al lado de Mostaza Merlo. Con esos 2 monumentos ya yo me doy por conforme. Bueno, le digo a la audiencia que Gerardo es hincha de Racing. Bueno. El equipo de la Resistencia, A mí no me vengan, bueno. Perseguido por los poderosos. Ahí estamos, vivito y coleando. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por la clase didáctica y para repasarla porque así aprendemos. Muchas gracias. Escúchame, está entre líneas de la política económica número 55, el último número, sacamos una nota analizando los 140 años últimos de la historia argentina, qué pasó con el excedente. Una nota que hicimos con Matías Mancini y Rocío Alcántara, está publicada en la revista está en el CEDICI, el repositorio de las publicaciones electrónicas de la Universidad Nacional de La Plata, para que le guste profundizar este tema del excedente. El que quiere un curso de introducción a la economía fácil y sencillo, para empezar de lo más fácil y ir hasta lo más complejo, tiene en mi canal de YouTube,
en el canal de YouTube del CIEPIC, tiene un curso de 33 clases, son todas mis clases de la pandemia. Las grabé todas y las colgué ahí. Lo pueden mirar y te he explicado, algunas partes son aburridas, obviamente, pero bueno, te he explicado todo elementalmente para llegar a los temas más complejos. Bueno, escuchábamos a Gerardo De Santis, licenciado en Economía, bueno, y todas las cosas que dije al principio, y mi hermanito menor. Muchas gracias, Gerardo. No, por favor, saludos Silvia, gracias Daniel, nos vemos. Saludos. Bueno, gracias Silvia. Bueno, ahí ya han presentado que está conectada, está en el Google, Silvia Visconti, que hoy nos va a cantar una chamarrita mexicana. Un corridito. Un corridito. ¿Las chamarritas dónde son? No, también, de México. De Uruguay. ¿Sí? La chamarrita es de Uruguay. Ah, yo de música no, pero le sé, sí, un corrido mexicano. Es un corrido. Sí, las chamarritas son de Uruguay y de la frontera con Brasil también. Digamos, de la zona de Río Grande. De ahí. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Ya estamos a 23 de diciembre, se nos viene el fin de año. Y sí. Un año que, bueno, en lo personal fue como muy intenso, en el que, bueno, disfruté mucho de acompañarlos desde este espacio, así que hoy quiero hacerlo recorriendo, como vos decís, un poco una página del arte latinoamericano, y me refiero al muralismo mexicano, un movimiento de pintores que se inició ya por la década del 20, pero que también formó parte de las políticas de modernización del Estado mexicano tras la Revolución de 1910. Y bueno, este movimiento es muy particular, ¿sabes, Daniel? Porque junto con el constructivismo universal del uruguayo Joaquín Torres García y el arte madí de los uruguayos Carmelo Ardenquín, Rod Dreyfus y el checo Gyula Kosicky, que es nacionalizado argentino, él se consideraba argentino, por supuesto, son las tres géneros artísticos que son distintivos de América Latina, que se definieron frente a la estética europea como una estética realmente latinoamericana. Es decir, son los tres movimientos considerados auténticamente latinoamericanos en la pintura y en el arte. Repetí didácticamente cuál, a ver, pues el alumno se distrajo. Los nombres de los tres. El constructivismo, digamos, el constructivismo universal. Bien. De Torres García. Sí. El arte madí, que allí hay madí, con D. Los uruguayos, Camilo Ardenquín y Rod Dreyfus, y un checo, pero nacionalizado argentino, que se llama Gyula Kosicky. Bien. Estos dos, más el muralismo, son como los tres líneas de arte que son auténticamente latinoamericanas, es decir, que no tienen la estética europea, que no trabajaron sobre la estética europea. Bueno, vinculado, como decíamos, a la Revolución de 1910, el propósito del muralismo fue, de alguna manera, contribuir a crear una identidad nacional, ¿no? Para que representara a los sectores de la sociedad mexicana, mostrando de alguna manera las desigualdades sociales de la época, sobre todo las que eran educativas y culturales, es decir, a través del arte, tratar de superar esas grandes desigualdades. Si hacemos un poco de historia, allá por 1921, José Vasconcelos, uno de los principales intelectuales mexicanos de la época, va a ser nombrado secretario de Educación Pública del gobierno de Álvaro Obregón, y encuentra que un 90% de la población mexicana no sabía leer ni escribir. Entonces, con ayuda de Gerardo Murillo, que es también un pintor, fundador del Centro Artístico de la Ciudad de México, que es conocido con el nombre del Doctor Alt,
eso quiere decir el doctor Agua, ¿no? Este Nahual, es un seudónimo que él se puso. Proyectaron la creación de un arte que fuera nacional, utilizando, sí, los principios modernos, que venían de Europa, por supuesto, pero que sirviera para expresar las ideas de la revolución y la historia de México a través de murales, y esos murales sirvieran para educar de alguna manera a la población, a esa población que era analfabeta. El proyecto integró a los pintores mexicanos para realizar un gran mural en el edificio de la Escuela Nacional Preparatoria, y bueno, el doctor Alt invitó entonces a una cantidad de jóvenes artistas, entre ellos estaba Roberto Montenegro, Federico Cantú, Ramón Alba y José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros, que se unieron a ese programa inicial de realización de murales. En 1922 se va a conformar entonces un grupo llamado Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos y Plásticos, o también Unión Revolucionaria de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Afines. Este grupo, con este nombre tan importante y tan largo, expresó las ideas socialistas a través del arte y a través del muralismo, pero incluyó también a artesanos, a talladores de madera, a tejedores textiles, que hasta ese momento no eran considerados artistas. Y eso hizo que una gran parte de la población descubriera la importancia de los murales, pero también se sintiera incluido dentro de este movimiento artístico, con ramas que antes eran consideradas desprestigiadas o poco importantes. Manualidades, también, digamos. Claro. ¿Viste eso que decía Galeano, no? Hay algunas cosas que se llaman lenguas y hay otras a las que se le llama dialectos. Claro. Hay algo que se le llama arte y hay otro que se le llama artesanía. Yo sangro por la herida, porque hago un libro donde publico las obras completas de Santucho y me dicen la compilación. Viene un europeo que junta 3 documentos y dice, la antología de Mengeche de no sé cuánto. Sí, porque nosotros siempre hacemos cosas chicas, siempre lo importante viene de allá. Pareciera que sí. Bueno, estos movimientos realmente fueron sumamente importantes, tuvieron una gran repercusión después en el mundo entero. En realidad también ellos se imprimieron información sobre el grupo, empezaron a realizar un periódico semanal que era digamos, de fácil lectura, que se llamaba El Machete. En 1923, el muralismo se volvió entonces muy conocido, tanto dentro como fuera de México. En realidad, debemos decir que México tenía una tradición de pintar murales que venía ya desde las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Los olmecas pintaban unos maravillosos murales en las paredes de sus templos y de sus palacios. Y también en el periodo colonial hubo murales, estos mayormente pintados con la finalidad de evangelizar y de reforzar la doctrina cristiana. Entonces, a final del siglo XIX, durante el periodo del Porfiriato, se va a impulsar el desarrollo cultural, pero enviando a los artistas, a ciertos artistas, a estudiar a Europa, porque de allí venía, como decíamos, la cultura. Y se dejó de lado a la cultura y a la gente indígena o a la gente, digamos, del lugar. Entonces, el doctor Alt, que creía, por el contrario, que el arte mexicano tenía que reflejar el estilo de vida mexicano, con otros muralistas presionaron al gobierno de Porfirio Díaz para que les permitiera pintar en paredes de edificios para escapar un poco del formalismo del museo, y organizó una exhibición de manera independiente en donde artistas indígenas promovieron temas nacionales con coloridos bocetos que más tarde retomaría el muralismo en su momento de esplendor.
Otra gran influencia de los artistas más jóvenes del muralismo fue el trabajo gráfico de José Guadalupe Posada, que es conocidísimo, no por su nombre, tal vez en Argentina y en Uruguay, pero sí por sus caricaturas con crítica social y política, que es al que le debemos la famosa figura de las Catrinas, las famosas Catrinas mexicanas, ¿no? Asociadas a la muerte, esas calaveras vestidas a la usanza europea de las que se burlaba Guadalupe Posada. Bueno, el movimiento muralista entonces fue un movimiento que podríamos decir estuvo inspirado en el propósito de construir, como decíamos, esa identidad nacional y de aglutinar a los distintos sectores de la sociedad mexicana, tratando de superar a través de esta forma de educación, si queremos, las desigualdades educativas y culturales del país. La mayoría de los pintores en esta escuela trabajaron principalmente en la Ciudad de México, pero después se extendieron hacia otras ciudades y trabajaron en proyectos de pinturas murales en edificios públicos, pero también como maestros. Generalmente recibieron apoyo del gobierno de Obregón después, y muchos de ellos tenían una gran preocupación por la historia y la identidad del país, y eran además políticamente muy activos. La mayoría del arte creado en esta escuela no era un arte para vender, sino que más bien se utilizó el arte como un medio de difusión de las ideas de la revolución, tanto en México como también las ideas, marxistas en el extranjero. Generalmente los temas se relacionaron con política y con el nacionalismo, enfocando la Revolución Mexicana, todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, lo mestizo o la identidad mestiza, la historia de la cultura propia del territorio mesoamericana. Y en esos años, todo este movimiento de recuperación, de las tradiciones mexicanas y del espíritu popular, también se vio en la música. La música mexicana popular estaba integrada principalmente en este momento por boleros y por corridos. Y entonces yo les voy a invitar a escuchar uno de esos corridos de esas décadas, uno de los corridos revolucionarios, que se conoce como el corrido de la muerte de Emiliano Zapata, y lo vamos a escuchar en la maravillosa voz de Amparo Ochoa. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre
corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Bueno, viste, el corrido cuenta toda una historia y los murales también trataron de contar la historia. Muchos fueron los pintores que encontraron cobijo bajo el movimiento muralista. Los más renombrados fueron Juan O'Gorman, Rufino Tamayo y los tres grandes, como se los conoció, que eran José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Los muralistas rechazaron siempre la idea de que el arte era para una minoría selecta. Ellos lo veían como algo que debía beneficiar a las masas, que pertenecía a las masas y que las masas debían disfrutar de ese arte. Las técnicas usadas por ellos fueron variadas y hubo un resurgimiento de las viejas técnicas como el fresco o la encáustica, que son, pintura con cera, ¿no? Con una base de cera, la encáustica el fresco es sobre cal, pintura sobre cal. Y otros utilizaron mosaicos, cerámicas de alto fuego y piezas metálicas, capas de cemento. Siqueiros, por ejemplo, trabajó con piroxileno, que es un esmalte comercial, un esmalte para pintar autos. Y empezó a usar, fue uno de los primeros en usar aerógrafo con fines artísticos. Aprovecho para invitarlos a visitar el Museo Bicentenario de Buenos Aires, donde se conserva un mural de Siqueiros realizado con esa técnica. Se llama Ejercicio Plástica esa obra, que fue pintado en 1933 en el sótano de la casa quinta de Natalio Botana, en Don Torcuato. Y junto con el fundador de Clarín, de Diario Clarín, Natalio Botana. Sí, y Opinión, del Diario Opinión. Bueno, por ahí no sé si me estoy equivocando, pero no, de La Opinión es que estuvo secuestrado por judío, yo creo que sí, que estuvo también en La Opinión, pero bueno. Puede ser. No soy un entendido, nada. Bueno, pero que esa pintura que está allí, que fue trasladada al museo,
en esa también intervinieron otros artistas argentinos muy importantes, por ejemplo, Spilimbergo, Berni y Castañino, y un uruguayo, el escenógrafo Enrique Lázaro. Así que si andan por ahí, en el Museo del Bicentenario está esta obra de Siqueiros, que es realmente una maravilla que la hayan recuperado. Bueno, la presencia en la Argentina precisamente del mexicano David Alfaro Siqueiros, entre mayo y diciembre de 1933, causó un gran interés en el ámbito cultural y político. Él realizó en Buenos Aires una exposición de obras en la Asociación de Amigos del Arte, dictó una serie de conferencias sobre la relación entre el arte y la política. Y el escritor y director de la revista Contra, Raúl González Tuñón, celebró la osadía que tenía Siqueiros, que tildaba de europeizantes y carentes de contenido social a las obras que se exhibían en esa época en el Salón de Otoño, al tiempo que alentaba el nacimiento de una pintura que tuviera verdaderamente carácter público y que se hiciera en los muros. En Argentina no hubo mucha posibilidad de que los gobiernos en la década del 30 dieran muros para que se pintaran este tipo de obras. Bueno, el muralismo destacó la cultura de los pueblos originarios, la enseñanza de su historia, e influyó en los artistas del momento, tanto nacionales como internacionales, tanto en la escala, es decir, en estas pinturas de gran tamaño, como en el contenido. Y muchos incluían problemas de relevancia social en sus pinturas, buscaban hacer su arte útil para el público, comunicando sus pensamientos acerca de la política, fundamentalmente la política de la izquierda, y generando conciencia social. A través de estas obras, el Estado mexicano buscaba la valoración y recuperación de su historia, la fuente de la identidad nacional, y el reconocimiento de que los descendientes de esa historia seguían presentes en la contemporaneidad. Era necesario entonces darle al arte un alcance público y por tanto emplazarlo en muros o en esculturas monumentales. Estos muros, dispuestos en edificios del Estado, en escuelas, universidades o iglesias, garantizaron que el arte cumpliera con su propósito público, porque no era coleccionable, y asestaba entonces un golpe contra el concepto elitista de mercado, ¿no? Del arte como producto de mercado. Así, el soporte elegido era coherente con los valores de la Revolución Mexicana. En un primer momento, los muralistas aplicaron a sus obras elementos que provenían de las vanguardias europeas occidentales, el futurismo, el expresionismo, el cubismo, entre otras. Pero mientras que las vanguardias europeas se proponían alcanzar la autonomía artística, disolver la importancia del contenido, el muralismo mexicano hizo lo contrario. En efecto, el muralismo volvió una y otra vez sobre el contenido. Un contenido nuevo, con nuevas mitologías, relatos y propósitos, gracias a lo cual superaba la mirada eurocéntrica y se constituía como un verdadero movimiento realmente latinoamericano. El arte del muralismo rechazó la absolutización de la autonomía del arte y lo devolvió a su función social amplia, una función social educativa, propagandística, al mejor estilo, diríamos, del arte medieval, ¿no? Bueno, la vocación política y social con que nació el muralismo mexicano fue el marco de referencia para la selección de temas. Los artistas se abocaron a representar, como decíamos, la historia, la mitología de las culturas prehispánicas, y le dieron una imagen y una voz a esos herederos del pasado indígena a través del arte, incluyendo sus mitos, sus símbolos, sus costumbres, sus relatos, hablando de la conquista y de la colonización, también de la guerra de la independencia, de la propia Revolución Mexicana, de la abolición de la esclavitud. Y también promovió campañas de alfabetización, habló de la lucha de clases, hizo una apología también del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, porque
se habló mucho de la industrialización y de la máquina. Esto estaba asociado a la idea del progreso como horizonte también en una lógica marxista. Bueno, y algunas representaciones mostraban los triunfos de la nación, pero también las contradicciones frente a las cuales había que luchar. En México, este movimiento artístico se extendió hasta 1955, momento en el que perdió su articulación inicial. En la década del 50 surgió una nueva generación, la generación de la ruptura, conformado por un grupo de artistas que reaccionó contra los valores de la Escuela Mexicana de Pintura, atacándola y presentando nuevas temáticas y estilos. Pero de todas formas, se continuaron realizando murales en todo el país con el mismo mensaje. Unidos por ideales comunes, las obras de los tres grandes muralistas, Rivera, Siqueiros y Orozco, tienen algunas diferencias en sus estilos, pero este movimiento pictórico cambió de manera esencial el arte público en México, contó con la participación también de mujeres mexicanas y extranjeras, aunque casi no se habla de ellas. Yo creo que hay una deuda histórica con el trabajo artístico de las mujeres muralistas mexicanas y en algún programa próximo me voy a dedicar a ellas. Pero bueno, el concepto de un mural como mensaje político que desarrolló el muralismo mexicano fue trasladado incluso a otras partes, a Estados Unidos, desde el suroeste de México, donde sirvió como inspiración de lo que fue el muralismo chicano, a la Nicaragua revolucionaria durante el periodo sandinista. El muralismo ha sido una forma de expresar por medio del arte los valores revolucionarios y también una oposición a las dictaduras y regímenes violentos que han caracterizado la historia política latinoamericana. Estos murales, alejados de las academias del arte tradicional, nos cuentan, hablan de nuestra historia y de nuestras historias. En definitiva, desafían desde los muros de las ciudades y los pueblos las historias oficiales, llenando los espacios de las ciudades y de los pueblos de memoria. Muy bien. Con esto... Yo me quedé, estuve buscando, mirá, Natalio Botana, uruguayo, él, nació en Sarandí del G o algo así. Sí. 1898, por ahí, antes, el siglo XIX. Y fundó el diario Crítica, un diario muy importante en su época. No creo que haya llegado, porque murió joven, por ahí... sí, después siguió su mujer con el diario ese. Falleció en el 40... Es el diario Crítica. Crítica, sí. Sí, sí. Ni Clarín, ni el otro. Crítica. Sí, Crítica. Murió en el 41. Cuando él murió, fue su esposa, una mujer muy especial, anarquista, la que siguió con el diario durante un tiempo. Y después, ya entramos en el plano del chusmerío, su casa era visitada por Pablo Neruda, José Ortega y Gasset, y tenía un mural llamado Ejercicio Plástico, pintado por el mexicano David Alfaro Siqueiro, encargado por el mismo Botana, y acá viene el chusmerío, en el que aparecía desnuda Blanca Luz Brum, esposa de Siqueiro, y al parecer amante de Botana. Bueno, también tiene lugar lo prosaico en todos los fuegos, aunque lo disimulamos bastante bien. Es el mural que está ahora en el Bicentenario. ¿No está el de mi tío tercero? ¿Cómo? ¿No está el de mi tío tercero o segundo? De Colmeiro, Manuel Colmeiro. El que pinta el que tiene el mural en la Galería Pacífico. Ah, claro. No, ese que tú decís que se hizo en la Casa de Botana es el que está ahora en el Bicentenario. Ah, claro. Es el que yo me refería, que lo vayan a ver porque es muy bonito. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias, Silvia. Feliz Navidad para Silvia, para Dayana, para la audiencia. Y nos vemos en víspera del Año Nuevo, el 30. Exactamente. Nos fuimos. Chau, chau. Chau, chau.